Gloria a Dios. Buenos días todavía, hermanos amados. Qué alegría verles. Qué emocionante es ser parte de los proyectos de Dios. Y al estar leyendo el libro de los Hechos que estamos haciendo en estos días, vernos ahí, ¿verdad? Vernos como el fruto de los primeros capítulos de Hechos. Así que es una alegría poder compartir la palabra. Este día estaba programado que el obispo Juan Manuel estuviera con la iglesia del Tabernáculo de David, a quienes desde acá les saludamos porque están de aniversario, ¿verdad? Y confiando en el Señor, los bendecimos con muchos años más, sobre todo años fructíferos, porque al oír la palabra esta mañana también vamos a estar hablando de toda la iglesia de la red, lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Cuando iniciamos el libro de los Hechos, yo tenía una especie de mariposas en el estómago. No sé si a usted le ha pasado eso, algo así como que tiene la sensación de que algo va a pasar. Y esa sensación la he tenido desde que empezamos a estudiar el libro de los Hechos. A mí me tiene así como expectante de las cosas que Dios va a hacer. Y de hecho ya lo está haciendo, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de los Hechos hablamos sobre la promesa del verdadero Pentecostés y la forma en que se tenían que preparar aquellos que lo iban a recibir, pero estábamos ahí otra vez, inmersos nosotros, y espero que hayan oído esa palabra y se preparen, ¿verdad? O estén preparados más bien para poder recibir y vivir el verdadero Pentecostés. En el capítulo 2 vemos la experiencia del Pentecostés verdadero. Y yo les animé a estar viniendo los días miércoles, porque compartí algo en algunos de los mensajes, que estábamos estudiando las fiestas solemnes de Jehová los días miércoles. Son las 3 convocatorias anuales que Dios le hizo al pueblo de Israel, que tenían que reunirse y celebrar el primero, el tercero y el séptimo mes. Cada fiesta tiene un significado, pero una de las cosas que aprendíamos el día miércoles pasado es que revela nuestra maduración. Y este miércoles en particular hacíamos una comparación con el tabernáculo de Moisés. Se le llama así porque Dios le dio esa revelación también en el monte Sinaí, y ese tabernáculo revelaba el proceso de maduración de los creyentes y del proyecto de Dios para la tierra. Yo les animo, este miércoles vamos a hacer un cierre de las fiestas de Jehová. Les animo a venir. Vamos a tener un predicador invitado para este miércoles, pero el siguiente miércoles vamos a iniciar una serie de estudios sobre el tabernáculo. Hermano, yo estoy segura que hay secretos poderosos para capturar el proyecto de Dios del que vamos a hablar esta mañana en el tabernáculo que nos revela el libro de Éxodo. Dios mismo le dijo a Moisés: haz un tabernáculo como el modelo que te enseñé en el monte. O sea que él tuvo una visión, y la visión que tuvo fue de un tabernáculo en el cielo, y eso lo podemos ver en Apocalipsis, que fue otra enseñanza tan hermosa que estuvimos extrayendo, ¿verdad?, de la carta de Apocalipsis. Así que, hermanos amados, yo con esa expectativa quiero transmitirles esa expectativa para ir esta mañana a la palabra. En el capítulo 3 y 4 el hermano Juan Manuel predicó, ¿verdad?, sobre ya 2 características un poco más profundas de la iglesia, ya que en el capítulo 2 pudimos ver, ¿verdad?, en el mensaje de Pedro, que la iglesia era un resultado de la obra de Cristo, que el Pentecostés tenía una fuente, tenía un inicio, y era el cordero que había sido inmolado, aquel que habían matado. Ahora Dios lo había puesto como rey, como Señor, y él estaba dando a luz la iglesia.
Y en el capítulo 2, versículo 41, de allí en adelante podemos ver la descripción del fruto del Pentecostés. ¿Cuál es el fruto del Pentecostés, hermanos? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a ver. El fruto del Pentecostés. La iglesia. Muy bien. Somos nosotros. Si por alguna razón usted no vino el domingo de Ramos, dimos un boletín donde estaban las 10 características que podíamos sacar de los versículos 41 al 47 del capítulo 2. Y yo les animaría, repartimos algunos boletines a las 7 de la mañana, fíjense, en la celebración de las 7 teníamos, pero se nos terminaron. Preguntamos quiénes no habían venido el domingo de Ramos, es la cosa, el domingo de Ramos, y varios levantaron la mano. Si usted no lo tuvo, pídale copia a alguien de su grupo de pacto, mire, y anote las 10 características de la iglesia, porque poco a poco vamos a ir desglosando de qué se trata con un solo propósito: aprender quiénes somos nosotros como iglesia. El domingo pasado también nuestro hermano Juan Manuel hablaba del mensaje de Pedro, dándonos la idea, o dándonos una idea de cómo ellos estaban restituyendo o restaurando más bien la predicación, la palabra, ¿verdad? Y el apóstol Pedro utiliza un versículo en Hechos 3:21, de donde vamos a sacar el título del mensaje de esta mañana. El título del mensaje de esta mañana es Los tiempos de restauración. Los tiempos de restauración. ¿Cuál es el propósito, hermanos y hermanas? Al ir a la palabra, al ir a Hechos capítulo, todavía una parte del capítulo 4 y el capítulo 5, queremos que ustedes y yo, como discípulos de Jesucristo, sigamos afirmando nuestra identidad de ser iglesia para participar activamente en el proceso histórico, divino, de la restauración de todas las cosas. Vamos a orar porque ese propósito se lleve a cabo. Unámonos, hermanos, en un solo sentir. Pidámosle al Señor en esta hora, con un solo corazón: Padre, afirma en este lugar, en lo que oímos la palabra, nuestra identidad como iglesia. ¿Quiénes somos? Que esa identidad fresca, revelada a nuestra mente, se encarne en nuestra práctica y nos haga participar activamente en el proceso tuyo de restaurar todas las cosas. Señor, no tenemos a quién ir, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Necesitamos esa vida y venimos a ti con la certeza que venimos al lugar correcto, tu presencia. Danos esa vida, danos esa revelación de vida. En tu nombre oramos, mi Rey. Y todo tu pueblo dice amén, amén. Gloria a Dios. Aunque vamos a estudiar desde Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta el final del capítulo 5, quiero partir de Hechos 3:21. Dice la palabra del Señor en el mensaje, más bien, que estaba dando el apóstol Pedro, a quien de cierto, hablando de Jesús, que fue antes anunciado, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Subrayo la expresión hasta los tiempos de la restauración para enmarcar de lo que vamos a hablar ahora. Y la necesidad, dice aquí, la necesidad de que Jesús
sea recibido en los cielos. Y Él fue recibido y va a estar ahí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios tiene un proyecto en mente. Cuando hizo al ser humano, lo creó al ser humano, Él tenía un proyecto en mente. Y ese proyecto no se vino abajo por el pecado del hombre. Al contrario, resaltó la forma en que Dios quería llevar a cabo su proyecto. Ahora es importante que en esta hora ustedes oigan de Dios. Dígale a alguien que tiene a su lado, oye de Dios. Oye de Dios, hermano, oiga de Dios. Porque dice que habló Dios. Si usted va a escuchar algo que yo voy a decir es porque está en la palabra, pero Dios debe hablar a su vida, Dios debe hablar a su mente, a su corazón. Él lo habló a través de los profetas, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ¿verdad? Anunciando al Cordero, anunciando al que iba a traer la restauración de todas las cosas. Desde Génesis está el anuncio de que vendrá uno que iba a destruir las obras del diablo, iba a restaurar todo lo que el diablo había destruido, digámoslo así, iba a restaurarlo, iba a restaurar su proyecto para la tierra. Uno de esos profetas también fue David. En el Salmo 110:1 da una profecía acerca de Jesús que muchos no se dieron cuenta de qué se trataba, y allí mismo podemos ir a Hechos 2, 34 y 35 para ver a Pedro haciendo mención de esa profecía, diciendo cómo Jesús resucitó, fue exaltado por la diestra de Dios en el versículo 33, y de Él viene la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice como profeta, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para muestra un botón, aquí están los profetas hablando de los tiempos de la restauración, de los tiempos en el cual todos los enemigos van a ser puestos a los pies de Jesucristo. Israel era la sociedad alternativa, el modelo que Dios había levantado para que otros vieran la salvación de Dios, el proyecto de Dios, y fallaron. Pero no los vamos a condenar, no, al contrario, agradecemos que por esa línea viene el Redentor, el Mesías, pero por su fallo hubo destrucción. Y una de las veces que Dios trajo juicio y trajo disciplina, destruyó el templo. Digo destruyó, Dios permitió que así sucediera. Un templo glorioso, hermoso, impresionante que había levantado Salomón. Atraía la mirada de todo el mundo, porque cuando veían el templo decían, wow, el Dios de los israelitas es digno de tanta hermosura, de tanta inversión que había ofrendado a la gente. Pero Dios lo destruyó. Digo Dios en el sentido de juicio, pero Él usó al ejército babilonio y al imperio babilonio para hacerlo. Pero fueron nada más 70 años que estuvieron fuera de su tierra, y luego regresaron y restaurando el templo, edificando el templo, dice la Biblia, que lloraban y gritaban porque lo que estaban haciendo era sencillo, no se comparaba con la gloria del templo de Salomón. Y el profeta les dice, la gloria postrera de este templo va a ser mayor que la primera. Y ellos se quedaron, ¿de qué estar hablando? Porque de esto no es tan glorioso. Pero estaban anunciando los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y están hablando de usted. Diga conmigo, estaban hablando de mí. Exacto, estaban hablando de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora, lo primero que Dios tiene que restaurar es nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros como iglesia, o de los que llama.
Cuando la Biblia dice arrepentíos y creed el Evangelio, podemos decirlo así con tranquilidad, cambia de mente, porque eso significa arrepentimiento, cambio de mente, o sea, cambia de mentalidad, cambia, restaura tu entendimiento. Y en este particular día yo quiero que ustedes puedan recibir de Dios que necesitamos restaurar nuestro entendimiento sobre quiénes somos. Y esas 10 características que empezamos a ver el domingo de Ramos deben de ser carne en nosotros, debemos de memorizarla, debemos de escribir cantos. Yo animo a los de alabanza, escriban canciones que exalten quiénes somos con esas 10 características. Porque tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Dios tiene un proyecto y como parte de ese proyecto, ¿y yo quién soy? Porque somos una señal de lo que Él va a hacer en el futuro. Y nosotros tenemos que entender que tenemos un papel preponderante dentro de nuestro contexto histórico, nuestro contexto geográfico, nuestro contexto social. Y yo quiero decirles algo, que al ir avanzando en el mensaje vamos a llegar al capítulo 5 de Hechos. Vamos a hablar de que por lo mismo es necesario que Dios nos juzgue y trabaje con nosotros. Y lo puede hacer con la palabra misma o lo puede hacer con una acción de enfermedad o de muerte. Cuando tomamos la cena del Señor, que lo vamos a hacer en esta hora, dice la palabra de Dios que si tomamos de ella sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender quién es la iglesia, dice que comemos juicio para nosotros mismos. Y por eso explica el apóstol Pablo, algunos están enfermos y otros duermen, o sea, otros se han muerto. No es odio, no es represalia, simplemente Dios haciendo la obra de limpiar la iglesia, porque tiene un proyecto. Tiene un proyecto y Él nos ha tomado en cuenta. Nosotros somos esa agencia. Podemos decir que somos agentes para que el proyecto de Dios, los tiempos de restauración de todas las cosas se complete. Entonces vamos a responder la pregunta en esta hora. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en función de la restauración de todas las cosas? Si Dios tiene un proyecto y ese proyecto es la restauración de todas las cosas y Jesús fue recibido y estará allí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿y a mí qué vela me van a dar? ¿Cuál es mi función? Tengo que saber quién soy yo, si no, no voy a poder hacer. Si no sé quién soy yo, menos que voy a hacer lo que Dios ha destinado que yo haga. Entonces, en la medida que vamos leyendo desde el capítulo 4, versículo 32, hasta terminar el capítulo 5, no lo vamos a leer todo, pero yo le animo, vaya a su casa, léalo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, diga: Señor, háblame, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu iglesia? Yo estoy aquí inmerso, ese es mi nacimiento, aquí fui dada a luz como iglesia, Señor, háblame. Y vaya una y otra vez a estos pasajes, porque una de las respuestas, ¿verdad?, a esta pregunta, ¿quiénes somos nosotros?, tiene que ser un poco más analizada, estudiada, meditada en nuestros corazones. Leo el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La multitud. Era una cantidad de gente. ¿Quiénes somos? Somos una sociedad, o sea, gente. Y en este caso la palabra que añado es alternativa. Somos una sociedad alternativa, la nueva humanidad. Y voy a seguir leyendo porque de aquí vamos a sacar otras expresiones de quiénes somos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron un sobrenombre muy bonito, Bernabé, era en arameo, pero traducido al griego era hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes somos? Aquí está naciendo la iglesia, y lo que está escrito, hay muchas cosas que son parecidas a lo que está en el capítulo 2, versículos 41 al 47. Hay cosas parecidas porque insisten en revelarnos la identidad. Y yo estoy segura, hermanos amados, que si en los tiempos de la restauración de todas las cosas, los profetas, los santos profetas han dicho cielo nuevo y tierra nueva, va a haber una sociedad nueva, va a haber una sociedad restaurada. La iglesia es ahora, hoy por hoy, es una sociedad alternativa. La primera humanidad, el primer hombre, Adán y Eva, no cumplió con el proyecto de Dios. Entonces la nueva humanidad, el nuevo hombre, le llama Pablo, el nuevo hombre, la nueva humanidad, sí lo va a cumplir por la gracia. No es porque seamos mejores, no, por la gracia de Dios. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted pasa a ser parte de una nueva comunidad. Ciertamente, usted recibe a Cristo y usted puede tener un encuentro personal con Cristo. La salvación es personal. Yo no voy a responder por mis hijos o mis hijos por mí, es personal, pero no es individual. Voy a repetir eso porque es bien importante. A veces confundimos porque creemos que yo solito puedo o no puedo. Somos una comunidad. La salvación es personal, pero no es individual, es colectiva. Él salva a un pueblo. Él pagó el precio, su vida pagó el precio por un pueblo. Entonces somos una comunidad, una sociedad, gente. Aquí había multitudes. Y vamos a ver algunas características de esa sociedad alternativa que apunta hacia la restauración de todas las cosas. Eso va a suceder en el futuro, ok, pueden verlo aquí, porque aquí tenemos la oportunidad de ser lo que va a ser en el futuro. De hecho, él les decía Pedro le decía en el mensaje del capítulo 2, sed salvo de esta perversa generación. O sea, la idea es que salgamos de esa sociedad y demos pautas para hacer una sociedad alternativa. Así se vive sociedad. Esto es ser la nueva humanidad. Así quiere Dios que vivamos. Esa es la iglesia. Eso es la iglesia. ¿Qué características tiene? Bueno, somos una comunidad de fe. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El creer es clave. Somos una comunidad que cree. La fe es la puerta de entrada en el reino. Si usted quiere ser parte de esta sociedad alternativa, tiene que creer el evangelio. Si no, no. Usted puede venir aquí, voy a ver qué pasa, y me caen bien esos hermanos. Pero usted no cree el evangelio, usted no tiene fe, usted no puede ser parte de esta comunidad alternativa. Esperamos que algún día lo sea. Hoy puede ser un día. Hoy puede ser un día que le diga, sí Señor, yo decido creer. Yo decido creer, y Él le hace nacer de nuevo. Hace parte de esta nueva humanidad. El creer tiene que ver, hermanos amados, con responder al evangelio de Cristo. Y eso tiene que quedar bien claro, porque el evangelio de Cristo nos invita a confesar a Jesús como Señor.
No solo como Salvador, ciertamente Él nos salva y es muy importante su obra de salvación. Pero cuando nosotros declaramos, confesamos con nuestra boca, hemos de confesar que Jesús es príncipe y Salvador. Jesús es Señor. Entonces nosotros podemos decir que Él nos ha llamado a ser sus discípulos, a seguirle. Repito lo que significa iglesia, porque creo que es muy importante. La palabra iglesia es una palabra en griego que nosotros solamente la repetimos del griego en español. Eso se llama transliteración. No se tradujo, se transportó literalmente, así se llama, transliteración. Entonces, eclesia, si lo tradujéramos al español, significa llamar afuera o llamar fuera. Eso es lo que significa eclesia o eclesía, llamar fuera. Pero no es para dejarnos fuera, es para salir de la sociedad, más bien de la perversidad, de la corrupción, de la inmoralidad, de salir de debajo del dominio del príncipe de las tinieblas para seguir a Jesús. Así que eclesia también puede ser seguidores, porque nos llama fuera, pero para seguir a Jesús. Ok, está bien, aquí estoy, listo. ¿Y para dónde vamos? A la restauración de todas las cosas. Entonces estamos siguiendo a Jesús en su proyecto de restaurar todas las cosas. Y si yo no tengo claridad de eso, hermano, usted va a venir aquí porque ya no aguanta a su mujer, porque ya quiere ver si sus hijos cambian, porque a lo mejor pues aquí encuentra a alguien que le dé trabajito, ¿verdad? O alguien que le dé para pasar el día. Y lo va a encontrar, hermano. Aquí hay gente que es muy linda y usted lo va a encontrar, pero no va a creer al evangelio. Y esta es una comunidad de fe. Ahora, esa fe también se puede traducir visión, y aquí está. Dice que eran de un solo corazón y un alma. Y el alma tiene que ver con ánimo. Vamos todos con un solo ánimo hacia el proyecto de Dios. Eso, nos animamos unos a otros, nos acuerpamos unos a otros para ir a ese proyecto de vida, que es la restauración de todas las cosas. Ahora, necesitamos transformar nuestra mente, restaurar nuestra mente primero, pero nos dirigimos hacia eso. Entonces diga conmigo, somos una comunidad de fe. Aleluya. La iglesia es una comunidad de seguidores que responden al evangelio, y el evangelio hay que creerlo. Creed al evangelio. No dice contémplenlo, creed al evangelio. Por eso somos una comunidad de fe. Número 2, somos una comunidad de amor. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Yo no sé usted, pero me pregunté yo me dije a mí misma, a saber. Y me di a la tarea de buscar en la Biblia electrónica. Usted puede conseguirla en internet. Es un sitio web que se llama eSword. Hay una cantidad de Biblias, y una Biblia es en griego. O sea, tiene hebreo y tiene griego. Se llama interlineal porque tiene el español y el griego. Entonces también tiene una concordancia, bendita concordancia. Me encanta la concordancia, porque, y más allá en la computadora, fíjese que usted le da clic a la palabrita que quiere estudiar y le sale todas las veces que la palabrita sale en la Biblia. Me encanta eso, porque me ayuda a entender la palabra. Y yo me puse a estudiar suyo propio, que es una sola palabra, suyo propio. Voy a ver si en otras partes aparece en hecho, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que decían que no eran suyas las cosas. Y encontré varias veces, no exactamente sobre cosas, pero vi al final de Hechos a Pablo. Dice que estaba preso en una casa. Pues el griego dice en su casa. O sea, sí decían mi casa. Pues lo que quiero decirles es que no es cuestión de decir una palabra, esta es mi casa, o no tener una escritura de propiedad. De hecho, dice que estaba en su casa y que era alquilada, porque como
había perdido los derechos, él estaba preso, estaba, digamos, en una cárcel domiciliar, en cierta medida, tenía guardias, estaba preso, pero estaba en una casa alquilada, y dice, en su casa, dice, y esto, sí había propiedad privada, pero aquí no es cuestión de si tengo o no tengo una casa, es cuestión de actitud, y en este caso la actitud es de amor. Ahora, yo no quiero que salga de este lugar, hermano amado, con una carga. Híjole, yo no sé si amo a la gente, pues que aquí ya me cae mal, pero yo no sé si soy en la comunidad. No, yo quiero decirle, hermano, que aunque usted no venda su casa, a menos que Dios se lo indique, si Dios se lo indique, usted puede vender sus propiedades o alguna de sus propiedades y traerla y que sea administrada por la iglesia para suplir las necesidades de otros o de la evangelización, del anuncio del reino, está bien. Pero aquí no es cuestión de que ellos tenían a alguien que obligaba a vender las propiedades. Es más, no había ningún Robin Hood ahí. ¿Saben qué hacía Robin Hood? Le robaba a los ricos para repartir a los pobres. No, eso no es lo que está pasando aquí. Es gente que tiene una actitud. Y no hay mejor versículo para mí que 1 Juan 4:7 para revelar esa actitud. Dice que el que ama es porque conoce a Dios. Y lo opuesto dice, el que no ama no conoce a Dios. O sea que si por algo yo me voy a preocupar, es por amar a Dios. Porque si yo, o por conocer a Dios y amarle, porque si yo conozco a Dios y le amo, hermano, voy a amar a otros. Yo no voy a salir con carga de esta predicación, sino que yo digo, Señor, yo te estoy conociendo porque es una comunidad que ama, entonces yo voy a crecer en eso, Señor, yo he venido a esta comunidad y de verdad ni me importaba el otro, yo vine aquí por mí, pero tú me estás transformando porque estás llevándome en un proceso de restauración, y usted está aprendiendo en esta mañana. Así que diga conmigo, somos una comunidad de amor. Muy bien, ahora vamos al siguiente versículo, el 33. Dice que con gran poder los apóstoles daban, ¿qué dice, hermanos? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué nos indica este versículo? Que esta comunidad naciente, que esta iglesia era una comunidad que proclama y demuestra el poder del reino de Dios. Jesucristo dijo, explicando su proyecto en Mateo 24, y este evangelio del reino será predicado como testimonio en todas las naciones, y entonces vendrán los tiempos de restauración de todas las cosas, y entonces vendrá el fin. Entonces él lo tenía en mente. La cosa es que los discípulos estaban que todavía no tenían poder, y cuando vino el Espíritu Santo fueron llenos de poder. Él les dijo, van a recibir poder, y exactamente eso fue lo que sucedió, y eso es lo que podemos ver en la iglesia naciente, de la cual somos parte nosotros. Entonces podemos decir en esta hora que somos una comunidad que anuncia, que proclama el reino de Dios, pero que también lo demuestra. ¿Y cómo son las demostraciones? Con el poder de Dios. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. El poder de Dios es el único que puede manifestar señales y prodigios. Ahora yo le digo una cosa, si usted en esta hora sale convencido de que eso es verdad, usted con más tranquilidad va a ir a orar por los enfermos, o va a ir a orar por una persona oprimida por Satanás, con una fuerte depresión o con una fuerte ansiedad, y probablemente tenga opresión del enemigo. Pero no va a usted estar con aquello, ay, que debería que estar aquí el hermano Juan Manuel. Es que no, hermano, porque Dios le está dando a usted la convicción de que somos una comunidad que manifiesta el poder de Dios. De hecho, aquí dice que los apóstoles, con gran poder, los apóstoles dirán, ay, es que esos eran los apóstoles, hermano. No. Ellos estaban modelando, pero luego venía el resto de discípulos detrás.
Y yo quiero decirle algo, hermanos, como una característica de la iglesia es la oración perseverante, no solamente la oración. Si usted ve una necesidad de orar por un enfermo, usted le tiemblan las canillas para orar, no importa, pero ore. Y si no se sana, vuelva a orar. Y si no se sana, vuelva a orar. Y si no se sana, vuelva a orar. A menos que Dios le diga no, porque quiero que mi poder se manifieste en su debilidad y yo ahorita sí lo voy a dejar, entonces deje de orar. Solo que Dios le hable. Pero de lo contrario, manténgase orando hasta ver el milagro. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que muestra el poder de Dios. Amén. Oh, yo esperaría eso con más entusiasmo. Somos una comunidad que muestra el poder de Dios. Yes. Número 4. Somos una comunidad que se proyecta a servir a los pobres. Dice que no había entre ellos ningún pobre, necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Aún podemos ver eso también en 1 Juan 3:17, que el amor, dice, se muestre, que tenga evidencias. Ahora, en un contexto, hermanos, en el que vivimos nosotros ahorita, un contexto aún, yo diría extraño, porque nos llaman país subdesarrollado. Y eso tiene que ver con el desarrollo económico, básicamente. Nos llaman un país pobre. Entonces nos consideramos pobres. Entonces la idea es extender la mano para que me den. Entonces yo espero que usted no tenga esa actitud en esta mañana. Ay, ya la hice, ¿verdad? Aquí no. Porque usted se está identificando, usted está estableciendo su identidad. Y usted debe de ser caracterizado por la vista, presta a ver que otros son más necesitados que usted. Aún Jesús mismo dijo, los pobres siempre los van a tener con ustedes. A mí esa expresión de Jesús me extraña, fíjense. Me extraña, yo realmente, hay cosas que dijo Jesús que no logro entender todavía, hay momentos en que me hace clic, pero fue un momento en el cual una mujer que había pecado mucho, y yo no sé cómo había conseguido 300 denarios, que son 300 salarios de un día, el denario es el salario de un día, imagínense lo que usted puede ganar en 300 días. Esa mujer compró un perfume y desde que entró empezó a llorar, y no creo que era un dolor que como conmiserándose de ella misma, no, esta mujer ya se había arrepentido, esta mujer ya había oído el mensaje del evangelio, esta mujer ya había dejado la prostitución, ya la había dejado, porque estaba a los pies de Jesús y estaba llorando de gratitud, y Él permitió que lo hiciera. Y esta mujer rompió un depósito con 300 denarios de perfume. Y uno por ahí dijo, hombre, eso lo hubiéramos vendido por ahí y hubiéramos dado a los pobres. Él no estaba pensando en los pobres. Él estaba pensando en su bolsa. Pero de todas formas, Jesús ahí en ese momento expresó, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero esta mujer me ha preparado, porque estaba previo a su crucifixión. Hermanos amados, yo quiero decirles con todo mi corazón, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. Ser una comunidad que se proyecta a servir a los pobres. Y el Señor nos libre de usar esto como un discurso político o para ganar gente a este lugar. Que nos libre. Pero es simple y sencillamente una característica nuestra. Tener los ojos abiertos para aquellos que pueden tener más necesidades que nosotros. Si Dios no lo manda a vender sus posesiones, no lo haga. Pero a lo mejor lo va a mandar a hacer otras cosas. Y yo le digo sinceramente, mire, cuando Jesucristo vio a las multitudes, los vio como ovejas desamparadas.
lo movió la compasión, tuvo compasión de ellos. Entonces yo le digo sinceramente, si usted no lo hace por compasión, Señor, dame esa compasión, dígale al Señor, dame esa compasión. Pero dice que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas desamparadas, esa es otra forma de decir pobres, desvalidos, no tenían. Entonces los veía así. Ahora, él veía no solamente la necesidad económica, claro, él veía todas sus necesidades, porque la gente desvalida no es solamente una que no tiene un peso en la bolsa, hay niños sin hogar. De hecho, yo quiero animarles. Hay gente que me pregunta, mire, ¿usted cómo hizo para tener las niñas que tiene? O sea, fue una obra del Señor realmente, porque es difícil que le den a unos niños del hogar del niño, ¿verdad? Del IGNA. Pero usted puede ponerse en una lista de espera de hogares sustitutos, así se llama el proyecto del IGNA, o creo que va a ser del CONNA. Y usted se puede poner en una lista de hogares sustitutos para darle hogar a niños, a veces de manera temporal, a veces de manera permanente, porque son niños que tienen desamparo, no tienen familia, gente desamparada, que no tiene casa donde ir, entonces tienen que tenerla en una institución pública, y no es su función, es nuestra función como iglesia, porque nosotros somos esa sociedad alternativa. El mundo corrupto abandona a los hijos. En el hospital hay una cantidad de niños que quedan abandonados. En el hospital Bloom, investigue. Hay varios niños. Ahora, no lo puede usted ir a traer, no es legal. O sea, pasan bajo el IGNA o bajo el CONNA y usted puede hacer algo, pues póngase en la lista de espera de hogares sustitutos. Ay, hermana, pero es que no tengo. Dios le va a proveer. Y que Dios se lo diga también. No es cuestión de que aquí tiene que hacerlo. No, Dios le va a hablar y le va a decir, obedézcale al Señor. Ahora, somos una comunidad que se proyecta a servir a los necesitados. Y usted debe verse a usted misma, a usted mismo haciendo esto. Por favor, no se vea a usted mismo extendiendo la mano porque perdimos la identidad. La perdimos. Perdimos el punto del mensaje, o del punto del número 4. Lo perdimos. Número 5. Somos una comunidad que trasciende. Quizás usted no va a encontrar la palabra trascender en ese versículo 36 y 37, pero vemos que queda registrado el nombre de una persona y hasta su apodo por lo que hizo en el reino. Ahora, es desafiante de que el siguiente capítulo, el capítulo 5, también quede el nombre de 2 personas por algo incorrecto que hicieron. Entonces yo quiero decirle, hermanos, que lo que usted haga va a quedar para las siguientes generaciones. Somos una sociedad que trasciende, sea positivo o negativo lo que usted haga. Ahora, espero que al entender su identidad, usted diga, no, yo voy a hacer las obras de Dios. Y que su luz alumbre, dice Jesús, así alumbre vuestras buenas obras. Hablando de una luz asentada sobre un monte, así alumbren vuestras buenas obras. Actúe, obre, porque somos una comunidad restauradora, somos una comunidad que da esperanza, somos una comunidad alternativa. Si en el mundo hay abandono, hay perversión, hay inmoralidad, esta comunidad no. Ahora, el siguiente capítulo dice, si en caso hay, eso es lo que voy a hacer. Pero cierto hombre, capítulo 5, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, quizá tenía más. Se puso de acuerdo con su esposa y le quitó parte del precio, sustrajo del precio. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para que tengan una idea, suponga que la propiedad le costó $1,000, eran otros precios en aquel entonces, $1,000. Y se puso de acuerdo con la esposa. Yo no sé cuál era su intención, probablemente hacerse nombre, probablemente conseguir algún puesto, no sé, no lo dice la Biblia, ni yo creo que nos interesa. Pero él se puso de acuerdo con su esposa y le dijo, ok, mira, vamos a quedarnos con $400 y vamos a llevar $600 a los apóstoles y le decimos que eso nos dieron por el terrenito. Vaya, está bien, le dijo la esposita. Cuando llegaron ante los apóstoles, Pedro particularmente le dijo, Ananías, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Hombre, si te podías quedar con ella, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, no necesitabas venderla. Y vendida, vaya, si la vendiste y no estaba en tu poder, pues. O sea, podías decir, yo tomé 400 y traigo 600, eso es parte de lo que vendí y ya. ¿Pero por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Mira, Ananías, no me has mentido a mí, Ananías. Le estás mintiendo a Dios. Le mentiste al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. Hermano, yo lo he dicho en cada fiesta y no deja de no caberme en la cabeza. O sea, yo entro en shock. Si no era para tanto, pero se murió. Cayó tal cual largo era el hombre. O sea, no sé si sonó el platanazo a saber, pero se murió, hermano, se murió. Le dio un paro cardíaco a saber, no sé, pero se murió. Yo, Rebeca de Martínez, no entiendo. Hasta que logro entender que somos una comunidad, una casa, un edificio, la casa de Dios en construcción. Somos una casa en construcción. Ahora, yo puse ese versículo y sé que no se lee, pero ustedes pueden anotarlo, Efesios 2, 20, 21, y nos revela la forma en que Dios nos ve. Dice que nos ve como un edificio, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero que la principal piedra del edificio es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice, va creciendo hasta ser un templo santo, oiga esto, santo en el Señor. Pero oiga la expresión, va creciendo. Ahora, en este crecimiento tenemos que entender que hay una batalla espiritual. Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. Ellos lo permitieron, hermano. La batalla es real. Él los tentó y se dieron a la tentación. Ahora, Santiago capítulo 1 del 13 al 15 dice claramente que que Dios no tienta a nadie, dice. Que si somos tentados porque el tentador se agarra de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es eso? Sino naturaleza pecaminosa. Eso es exactamente concupiscencia. Es nuestra naturaleza pecaminosa, la cual ahí está, hermanos. Mira, a mí me sorprende que en la fiesta de la Pascua, que es como la entrada al reino porque el Cordero es sacrificado, hay una fiesta que se llama de los panes sin levadura. Y lo entiendo, pues, porque la levadura representa la falta de santidad o el pecado. Pero me sorprende que en la fiesta del Pentecostés tenían que ofrecerle a Dios, oiga esto, panes con levadura. Y eso, ¿eh? Va a haber naturaleza pecaminosa en esta iglesia. Pero Dios va a actuar. Diga conmigo, Dios va a actuar. Y tomar la cena del Señor es parte de eso, hermano. Porque Dios juzga. Y aquí juzgó. Me parece duro. A mí eso no le importa a Él. Pero estoy aprendiendo. Porque necesitamos aprender. No es ni de grande ni pequeño el pecado. Es cuestión de que Dios juzga. Ahora necesitamos también entonces comprender esa naturaleza pecaminosa. Si yo entiendo la batalla permanente, batalla espiritual, debo también comprender que la batalla, el mundo, la carne, Satanás mismo con todos sus demonios están empecinados en que el proyecto de Dios no se lleve a cabo. Yo tengo que entender que tengo mi naturaleza pecaminosa. Eso sí, dice Romanos 8:6, que si yo me ocupo en la carne, que si yo me ocupo en mis propios deseos, que si yo me ocupo en mis propios proyectos, que si yo me ocupo en mi propia naturaleza pecaminosa, es muerte. Y ahí está, es muerte. Y también lo dice Santiago. Dice que cuando la concupiscencia, la tentación apela a nuestra concupiscencia, la concupiscencia da a luz el pecado y luego la muerte, dice Santiago. Y aquí dice en Romanos 8:6 que el que se ocupa en la carne es muerte.
El ocuparse en la carne es muerte. Ahora, yo quiero también decirles esto, hermano. Mire, usted no tiene que andar juzgando a nadie. Es el Espíritu Santo el que juzga. Aquí Pedro no estaba juzgando. Era el Espíritu Santo. Le has mentido al Espíritu Santo. Y yo quiero decirles algo, mire, hermano. Si Dios nos va a corregir, solo diga, ay, y aguántelo. O cambie antes de que venga la corrección, hermano. Si para eso es la cena del Señor, para que usted se examine a usted mismo, se examine a usted misma. Examínese cada uno, dice. Pues si yo entiendo el proyecto de Dios, si discierno el cuerpo de Cristo, tiene que ver con que si estoy avanzando, si estoy caminando en el proyecto de Dios. No, sí, Señor, perdóname, aquí estoy, yo tomo el pan, tomo la copa para recordar tu muerte. Tú moriste en la cruz, así que tú moriste porque mi pecado no reina en mí y no va a reinar el pecado en mí. Al contrario, Señor, va a reinar la gracia, va a reinar la gracia. ¿Qué va a reinar, hermano? La abundante gracia. Pues ni siquiera usted, hermano, es la gracia de Dios la que reina. Ahora, la gloria de Dios se manifiesta cuando permitimos que la gracia de Dios reine. Qué lindo, hermano. Qué lindo saber que tenemos esta batalla, pero que es mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Dígalo conmigo, es mayor el que está en nosotros que el que pelea contra nosotros. Aleluya. ¿Lo pudieron decir? Leámoslo otra vez. Es mayor el que está en nosotros que el que pelea contra nosotros. Ciertamente está la naturaleza pecaminosa, pero no va a reinar. Ni modo, así es mi carácter, que me aguanten. No. Usted está en un proceso de maduración y ese proceso se lleva a cabo al ser parte de esta comunidad, hermano. No se aísle, no se aísle. Reciba la gracia de Dios, porque también, ¿verdad? Por la gracia recibimos esa nueva naturaleza. Qué lindo, ¿no? Romanos 8:6 dice, ocuparse en las cosas del Espíritu es vida. Ay, me encanta esto. Es vida. ¿Qué se le imagina la vida? Crecimiento, fruto y por tanto edificación. Somos una casa en edificación. Fíjense que yo puse ahí, cuando dije que somos una casa en edificación, un dibujo del tabernáculo de Moisés. Porque esa era la idea, de que estaban en un proceso. Por eso celebraban la fiesta de los tabernáculos, recordando que anduvieron en tabernáculos en el desierto. Pero cuando ya llegó el tiempo de construir un templo, ese templo nada más era un símbolo, una sombra de lo que Dios está haciendo en nosotros ahora. Somos una casa en proceso de construcción y la meta es que crezcamos hasta ser un templo santo para el Señor. ¿Están contentos con eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Una tercera expresión que nos ayuda a saber quiénes somos. Quiénes somos en función del proceso de restauración de todas las cosas. Versículo en el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos la sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, hermano, y tanto que echaron mano de los apóstoles, de los 12, y los pusieron en la cárcel pública. Pero mire qué lindo el poder del reino. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, las abrió no sé cómo, porque cuando llegaron a buscarlo las puertas estaban cerradas. Abriendo las puertas de la cárcel, lo sacó y les dijo, ok, muchachitos, se van a parar otra vez en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras, me encanta esto, de esta vida
de esta vida. Mire, hermano, la iglesia es una señal de la vida del reino. Diga conmigo, somos la señal de la vida del reino. Dígalo. Usted y yo somos la señal de la vida del reino. O sea, si en un lugar o en una comunidad se va a ver el poder del reino, es aquí. Ahora, el poder del reino habría que analizar, porque hay muchas cosas que manifiestan el poder del reino. Pero aquí, así, a grandes luces, gente sanada, aún con la sombra, endemoniados libres. Pero hay mucho más de señales. Pero muchas veces no logramos ver que también hay un costo que pagar. Eran señal del costo para vivir la vida del reino. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Cada día, sígame. Tenían que pagar un costo. Ahora, no significa esto pagar por la salvación. No, es que yo voy a entregar mi vida. Mire, ellos mismos decían, cuando los principales sacerdotes los llamaron, los mandaron a buscar, cuando se dieron cuenta, ¡hey! Los apóstoles están predicando otra vez en el templo. ¿Y qué pasó? Es que fuimos a la cárcel, estaba cerrado y allí no había nadie. ¿Y qué pasó? Pues claro, ellos estaban, yo digo que atemorizados, y lo único que pudieron hacer es, con el mismo celo y la misma ira, que no les dijimos a ustedes que no predicaran, pues. Y ellos con valentía, en el versículo 29 dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, no, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, eran la señal de obediencia. Digan conmigo, señal de obediencia. Entonces nosotros también estamos llamados a hacer señal de obediencia. ¿Dónde va a ver la gente la forma de obedecer a Dios? Aquí. Pues sí, hermana, pero una canita al aire. Pero un programita por aquí, una zafadita por acá. No, hermano, somos una comunidad que ha de dar esperanza a la gente. Usted no me va a creer, pero hay gente que quiere creer al evangelio, pero cuando ve que nosotros nos damos una canita al aire, pierden la esperanza. Pierden la esperanza. Nosotros estamos aquí para hacer esa señal de obediencia, esa señal de menospreciar la vida hasta la muerte. Miren, hermano, estos fulanos, estos apóstoles, dice la Biblia, que como no pudieron hacer nada, lo que hicieron, bueno, y de hecho, empezó a predicarles Pedro, ¿verdad? Les dijo, miren, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres tenía un proyecto, y ese proyecto se vino a manifestar con Jesús. Y ustedes lo mataron colgándole en un madero. El 31 dice, a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe, por Señor y Salvador, para dar a ustedes arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos, nosotros somos la señal de eso. Hermanos amados, nosotros estamos aquí para hacer la señal del reino, para hacer señal del poder de Dios, para hacer señal de la obediencia de Dios, pero también para hacer señal del gozo de ser parte de este proyecto. Estos hermanos, dice que le dieron una buena golpiza, los azotaron, los maltrataron, los intimaron y les dijeron, no hablen en el nombre de Jesús, y luego los dejaron libres. Y dice el versículo 41 que ellos salieron de la presencia del concilio, se compusieron la ropa, salieron bien emocionados, gozosos de haber sido dignos, hermanos, dignos de ser azotados por el evangelio. ¡Wow! Hermanos, era un gozo diferente, era un gozo sobrenatural. Dice que salieron gozosos. A lo mejor tenía lágrimas, pero ay, me dolió. Ay, mira, como se me ve todo roto. Pero mira qué alegría, vos. Es que estamos sufriendo porque Dios va a hacer su obra, porque el proyecto de Dios se va a llevar a cabo, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Señor, y empezaron quizás a orar por los sacerdotes, porque sí hubo sacerdotes que se convertían, y ellos con ese gozo estaban dando la señal del gozo eterno del reino de Dios. Aleluya. Quiero que juntos oremos las aplicaciones que vamos a hacer esta semana.
Vamos a alabar a Jesucristo resucitado por ser su iglesia, hermanos. Es un privilegio, hermanos, con genuina gratitud, con gozo extremo. ¿Por qué cree que saltamos aquí, hermano? ¿Por qué cree que nos preparamos? Los de alabanza ensayan, a veces preparamos danza, a veces hacemos gritos de júbilo, porque ciertamente estamos tan agradecidos, porque el Jesucristo resucitado envió su Espíritu y dio a luz a esta nueva humanidad, a esta nueva comunidad, una comunidad alternativa, una sociedad alternativa donde la gente puede ver algo diferente, una sociedad que tiene la capacidad de apoyarse unos a otros, porque somos una casa en construcción, porque estamos en proceso de maduración, y ciertamente Dios va a juzgar, y ciertamente Dios va a cortar, y ciertamente algunos quizás van a morir, pero yo estoy segura, estamos en tiempos de restauración, estamos en tiempos de un despertar espiritual. Así que alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Yo no sé cuál es su crisis, cuál es su problema o cuál es su éxito, pero no es eso lo más importante. Lévese sobre eso y dígale: yo te alabo, Jesucristo resucitado. El Dios Todopoderoso te ha puesto como príncipe, Señor y Salvador, y yo, Señor, estoy aquí por tu gracia, respondido al llamado. Y si hay alguno aquí que todavía no está seguro, mire, yo no sé si soy o no soy, hágalo en esta hora. Dígale: Señor, yo decido seguirte, yo quiero ser parte de ese proyecto. Comuníquelo a su líder de grupo de pacto. Si no está en un grupo de pacto, sea parte de él. Hermano, ser grupos en las casas no es una modalidad de campamento de Dios, es un ser de la iglesia, es un ser de la iglesia que por el templo y por las casas podemos dar testimonio de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Reconocemos en esta hora que batallamos contra Satanás, la carne y el mundo, pero por lo mismo estamos tomando la cena del Señor. Nos disponemos al tomar estos elementos. Voy a pedir a los hermanos que pasen, porque es parte del mensaje que se está oyendo esta mañana. Dios habla, y Dios ha hablado por sus profetas, y ahora tomamos la doctrina de los apóstoles y la repetimos, y Dios sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y dirán: necesitamos la cena del Señor, porque la comunidad restauradora, la iglesia, tiene como característica perseverar en el partimiento del pan. En el partimiento del pan es lo que vamos a hacer en esta hora. Así que yo voy a pedir al hermano Manuel Martínez, el pastor Manuel Martínez, que él ministre a los servidores en lo que usted está orando en esta hora. Que él ministre a los servidores, y luego él se quedará ministrando la cena del Señor en esta hora. Pero yo quiero que antes de que sus servidores le den la copa, le den el pan, usted le pida perdón al Señor. Examine su corazón. Si usted no ha estado enfocado en el proyecto de Dios, si no ha estado enfocado en ser un discípulo restaurador, un discípulo que va hacia la restauración de todas las cosas, dígale: Señor, yo necesito cambiar el rumbo, porque mi vida va a ser una demostración y un anuncio